¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches y felices fiestas patrias. Bienvenidos a En Portada. Feliz 28, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Bien. Muy buenas noches. Bueno, feliz 28 para todos también. Vamos a presentar a los invitados con los que vamos a comentar un poco lo que ha sido este mensaje tan esperado de la nación del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros a la congresista Rosa Bartra, de Fuerza Popular, que hoy ha sorprendido con su pelo lacio. Pocos la han reconocido a la congresista, pero es la ex vicepresidenta del Congreso. También le damos la bienvenida al congresista Gino Violeta, de Progresos por el Cambio. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Feliz están? 28. Feliz 28 también. Y nuestro amigo César Campos, analista ¿Cómo político. están? Felices fiestas. Gracias ¿Qué por tal, estar César? aquí. ¿Cómo estás? Hoy día. Bueno, los congresistas se han levantado muy temprano, seguramente para acicalarse y estar listos para el Tedeum. Han tenido luego en el Congreso el mensaje, una mañana bastante agitada. Para todos, de hecho, ¿cierto? Sí, y también para el propio presidente de la República, que después del Tedeum, por supuesto, se trasladó al Congreso y recordó algo que habíamos visto también el año pasado. El bailecito. El baile. Claro. Podemos empezar. Durante el Tedeum él estuvo muy solemne. Sí, bueno, ni modo que se pusiera a hacer baile. No, bueno, comentaban que estaba bastante serio, que de repente este era un nuevo PPK del segundo año. Decían, no, pues está en la misa. ¿No es cierto? Está en la misa y él además es religioso, es católico y estaba muy atento a lo que decía el cardenal Juan Luis Cipriani. Salió y ya se soltó las trenzas y empezó a bailar. Camino al Congreso de la República. Vamos a ver. Va a dirigirse al Congreso para ofrecer este mensaje a la nación. Ahora, ahí está el bailecito que habíamos dicho. Parece que no se ha escuchado, que estaba muy serio. Apúrense, dice, apúrense. Está llamando al... Alguien le ha dicho que estaba muy serio. Él se ha hecho su clase de gimnasia, parece. Sí. Le gusta el baile, ¿no? Está... Con tal de que no nos baile a todos en el discurso. Pero creo que escucho el comentario de Alfredo Ferrero cuando dijo, ya no hemos visto baile, no hemos visto gimnasia. Entonces ha salido de Palacio y lo primero que ha hecho es bailar. Está saludándonos. Está saludando. Mira, Hola. Ahí está. Bueno, esperemos que en este tramo vaya cambiando de personaje. Y vayamos llegando. Qué gracioso. Y después durante el camino también. También hizo sus pasitos. Se está dando ánimo, ¿no? Entonces ahí uno decía, bueno, seguramente va a ser el mensaje y el presidente está pues muy emocionado. Y de pronto empezó el mensaje presidencial con algo positivo. Creo que es una de las cosas más positivas del discurso. Las disculpas. Bueno, en realidad empezó con ese reconocimiento a las personas que habían tenido un rol importante durante la emergencia. A mí me pareció un poco tardío. Un poco tardío. Sí, no sé. O sea, todos los homenajes relacionados a los trabajos que se hicieron se debieron hacer, creo yo, cuando terminó la emergencia, hace 3 meses. Porque hoy lo que queremos es ver lo que están haciendo, lo que van a hacer. Obviamente había que agradecer a todas las personas que colaboraron, que héroes anónimos incluso, pero no sé, bueno. ¿A ustedes qué les pareció esa...? Yo sí puedo empezar opinando. Claro. Es que hay que mirar primero todo el marco de la forma que ha presentado el día de hoy el presidente su mensaje a la nación a través de la representación nacional. Y eso tiene que ver con no solamente este elemento del homenaje a las 9 personas, sino algo que ha pasado desapercibido, por lo menos no he escuchado que lo hayan comentado. Cada congresista ha recibido una memoria, ¿no es cierto? Un documento muy... Los periodistas también. Y los periodistas. Sí. Y ustedes deben recordar que esto no se produce desde el gobierno o la segunda administración del arquitecto Fernando de la Terry. Patricio Requerre de Castro, un colega ya bastante mayor, que yo le he conocido mucho, era el encargado de editar, me acuerdo, estos grandes volúmenes que nos hacían llegar a muchos periodistas todavía jóvenes en esa época, como para que tengamos una mirada profunda y sesuda de cada uno de los mensajes que daba el presidente. Es decir, el presidente puede hablar y puede hablar en 45 minutos, pero cada sector está muy bien detallado en esa memoria. Me parece que ese aspecto de rescatar, ¿no es cierto?, la presentación de este tema me parece bastante importante. La otra es obviamente la parafernalia de rendir homenaje y darle significado y presencia física a 9 personas que han luchado contra los embates del Niño Costero. Creo que ha sido algo simbólico y que ha obligado a toda la representación también a rendirle el mismo homenaje. Y lo tercero, con eso culmino, es la presentación física de los proyectos, algo que no veíamos hace mucho tiempo tampoco como acto de un presidente de la República, es decir, entregarle
simbólicamente, porque tiene que pasarlo por mesa de partes, como bien él ha estado subrayando a lo largo de su discurso, entregarle al propio titular del presidente, ¿no? Recuerden ustedes que eso lo inauguró también Alan García del año 85, con alguna salvedad, que su Consejo de Ministros todavía no había juramentado. Y Luis Bedoya Reyes, yo recuerdo que lo hizo la observación: usted no puede presentar proyectos de ley que no estén refrendados, ¿no es cierto?, por sus ministros, no han juramentado todavía. Pero en fin, el detalle creo que está un poco en que el presidente, para empezar, ha cuidado una forma muy particular y muy especial para dar este mensaje a la nación. Bueno, a mí me parece que la política siempre se matiza con gestos, y creo que este gesto del presidente de reconocer en estas 9 personas, en realidad a las miles y miles de personas de todas las fuerzas políticas, de diversas organizaciones sociales que han trabajado para ayudar frente a las desgracias que generó el niño costero, creo que es un gesto con toda esta gente, ¿no? Creo que por lo menos todos nosotros en realidad, y creo que unánimemente hemos saludado y aplaudido ese momento, y al final esta cosa del bailecito creo que también es parte de un poco los gestos. No todo puede ser solemnidad, por lo menos desde mi punto de vista, no todo puede ser solemnidad, y claro, justo en un momento en el que parecía pues que el presidente está muy cargado del estrés y que dicen hay unas circunstancias difíciles en el país, creo que estos gestecitos como el del baile, que están fuera del protocolo, fuera del protocolo, no está ni en el Parlamento ni en el Tedeum, creo que no le hace mal a nadie, sino al contrario, un gesto con la población que estaba en la Plaza de Armas y que le pedía al presidente. A mí me divierte también el bailecito, presidente. Sí, al final es un baile que no hace ni bien ni mal. En este caso, como bien dicen acá, ha sido fuera de cualquier protocolo, así que hay que tomarlo como lo que al presidente le gusta brindar al público, ¿no? Lo otro, imitar gobiernos anteriores y presentar una edición de lujo, como dice su gobierno siempre, o como se decía su gobierno, sobre su informe de su primer año de gobierno. Nos habría gustado pues verlo así también reflejado en el discurso, que nosotros esperamos con muchísima esperanza, la verdad. Y ya lo iremos analizando a lo largo del programa, pero efectivamente, si la desgracia que significó este fenómeno climático del niño costero no fue en la dimensión que ocurrió, si hubo una respuesta temprana, no fue necesariamente gracias a las acciones del gobierno, sino gracias a esa enorme cadena de solidaridad y la respuesta que se dio por diferentes actores. Creo que incluso a los 9 que se ha destacado y saludado hoy, y que hay que reafirmarnos en ese saludo, también está la enorme cadena de solidaridad ciudadana que se dio, las iglesias, las ONGs, que realmente en una cadena extraordinaria hicieron que quienes sufrieron este embate fuera paliado en la alimentación, en la atención diaria y en todo lo que vimos quienes hemos estado particularmente de manera directa en todo el tiempo que esto se dio. Los mencionó a todos, sí, lo mencionó a todos. No descuidó mencionar incluso a ustedes, los congresistas. Así es, el ejército, la policía, ¿no? Sobre todo el ejército, que tuvieron una participación destacadísima. Entonces, por eso decía, no solamente estos 9 representados que estuvieron allí, sino a todos los que participaron e hicieron que el Perú una vez más demostrara que cuando hay problemas de este tipo es extraordinariamente solidario. ¿Me permites un pequeño comentario sobre eso? Yo estoy de acuerdo contigo, sin embargo también creo que no hay que restarle mérito a la labor de organización desde el Ejecutivo, ¿no? Porque creo que cuando un ejecutivo, cuando un gobierno está desorganizado, los desastres son aún peores. Y creo que por lo menos en este momento, si bien es cierto, hubo un alineamiento de muchas fuerzas, de las fuerzas políticas, organizaciones sociales, clericales, religiosas, las fuerzas armadas, espectacular, un sacrificio inmenso. También vimos un gobierno, un ejecutivo con mucha capacidad de reacción y eficiencia en ese momento, ¿no? Sí, bueno, no sé, no podemos ser mezquinos y decir cómo nos vamos a agradecer. Obviamente, yo lo que hablo es de tiempos. O sea, esto tendría que haber sido cuando terminó efectivamente la emergencia, cuando la gente ya no tenía el agua hasta acá, ¿no es cierto? Sino que ya estaba seco y todo era barro, pero habías pasado. En ese momento, ahí también, bueno, de repente es un tema también de estrategia, no sé, pero en ese momento debieron agradecer y decir, bueno, gracias a ustedes, somos una sola fuerza, ahora nos toca a nosotros, el Ejecutivo, porque vamos a reconstruir esa parte del país. Eso hubiera sido otra cosa. Claro, pero el momento de pico de popularidad, del presidente, fue en el momento del fenómeno del niño costero. Y entonces hoy, ¿qué hace mi
fenómeno del niño costero. Eso es lo que yo critico. Seguro, pero también hubieron bastantes palabras de halago en ese momento desde el propio presidente, desde el presidente del Consejo de Ministros. Y la otra cosa, claro, cada 28 de julio también es un momento para hacer balances de gestión, y creo que por eso la oportunidad de ahora, y de repente, vamos a decir, más vale tarde que nunca, en última instancia, creo que era oportuno hacerlo ahora, ¿no? Además, el leitmotiv de todo el discurso era una sola fuerza, y entonces eso venía a cuento. Pero el balance debe y haber, por supuesto. Y con respecto al debe, hubo este momento en el que, decía Verónica, pidió disculpas. No queda muy claro que pidiera exactamente disculpas. ¿No te pareció? ¿En qué momento porque dice disculpas? quizás. ¿En qué momento pidió disculpas? Sí, Es lo que yo me preguntaba. Así es, ¿no? ¿Y les has corregido la verdad? Todo lo he corregido. ¿Con rojo, profesor? Con rojo, fuera el caso, agregó, pidió disculpas. O sea, sí. A mí me sorprendió, no me pareció me disculpo positivo. si fue así, hay un condicional. Así es, no ha habido una disculpa sentida, ¿no? Nosotros quizás subestimé el esfuerzo titánico que requería. ¿Cuál es el margen? ¿Cuál es el margen de duda? Pero ¿qué les parece? Discúlpenme, yo sí pido disculpas directamente. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente en ese momento. Nuestro primer año de gobierno enfrentó lamentablemente varios contratiempos imprevistos, como la Lavajato y el Niño Costero. Quizás subestimé el esfuerzo titánico que requería restablecer el crecimiento económico en un contexto como este. Me disculpo si fue así. No me imaginé que se juntarían en pocos meses dos acontecimientos tan graves fuera de nuestro control inmediato. Ok. Sí. Bueno, cada uno de estos fenómenos, el tema del Lavallato y el tema del Niño Costero, le ha costado un punto de crecimiento del PBI a la economía nacional. Yo creo que el enfoque del presidente en este punto específicamente él es un hombre con visión de Estado, es un economista con muchísima experiencia, y claro, cuando está haciendo esta precisión y este pedido de disculpas tiene que ver con una previsión desde el Estado. Me queda claro a mí que el tema, por lo menos del Niño Costero, más allá de que todos los expertos decían de que no había forma de predecirlo en esa prontitud con la que se dio, y el presidente no puede ser responsable de eso, pero creo que asume una responsabilidad desde el Estado como jefe de gobierno frente a lo que ha ocurrido, porque creo el tema del crecimiento es finalmente lo que le preocupa, ¿no? Bueno, el presidente dice quizás subestimamos la fuerza que podían tener estos dos eventos que fueron impredecibles, dice él, ¿no? No sé si es impredecible es la palabra o el adjetivo que él usa. Contratiempos imprevistos. Imprevistos. En realidad, ¿qué tan imprevistos eran? Yo no sé. Lo del fenómeno del niño se venía anunciando desde un año antes. Incluso se hicieron inversiones y trabajos de prevención en el gobierno que terminaba. Y lo de Lavajato, por favor, que el presidente diga esto como imprevisto, en realidad a mí sí me preocupa, porque incluso poniendo el condicional, creo que ellos debieron haber tenido una actitud más proactiva. Lo de Lavajato se conocía ya en el continente, y es más, el propio presidente creo que conocía desde hace muchísimo tiempo, quizás no en toda su dimensión, vamos a asumirlo de manera positiva, hoy es 28 de julio, ¿no? Pero sin embargo, creo que él tenía un conocimiento bastante más grande que cualquiera de los ciudadanos o de las personas en posición de poder sobre este tema, además tan grave y sobre el cual no hemos visto a lo largo del mensaje que hubiese realmente una actitud del gobierno para luchar contra la corrupción, que espero lo vayamos a comentar más adelante. El otro motivo que él mencionó para problemas relativos al crecimiento económico fue medidas discutibles del gobierno anterior, ¿no? Nuevamente algo que no depende de esta administración, ni Lavajato, ni el fenómeno del siempre niño. hay factores exógenos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que suele hacer yo de que está en el estas cosas poder? me pasan, qué mala Caramba. suerte, la mano divina estuvo en mi contra. Y yo creo que un poco enredarnos en esta discusión, si se pudo prever o no el fenómeno del Niño Costero, o el impacto y la magnitud de Lavallato, es enredarnos exactamente en lo que pretende quizás el propio presidente, y con toda legitimidad política, esconder como fallas propias, como omisiones, como falta de iniciativa, falta de acción. En materia económica, lo que todos tenemos en el ojo, y creo que el ciudadano común y corriente
lo recuerda con más precisión, no tiene que ser economista, es esta terquedad. Juan Mendoza, el economista tan reconocido, así lo menciona, la terquedad de haber querido reducir, por ejemplo, el impuesto general en las ventas, ¿no es cierto?, en un punto cuando la recaudación ya había caído varios trimestres en nuestro país. Y quedó en nada, ¿no es cierto? Un programa fiscal que la verdad que nadie entendió y era inentendible para la magnitud, además, y la calidad, por supuesto que le reconocemos a Alfredo Torne, al propio PPK, que ha sido ministro de Economía, por Dios, ministro de Energía y Minas, ¿no? Que al final sacan un modelo de normativo que la verdad nunca se iba a alcanzar como para que esa reducción del 1% del IGB se produzca. Entonces, ha habido terquedades también, como por ejemplo lo que también señala Mendoza, tener una ofensiva más allá del concepto de los megaproyectos. Todos los huevos se pusieron en la canasta de los famosos megaproyectos y tanta atención y especial atención se le puso a Chinchero que le terminó reventando en la cara cuando se descubre que hay intereses particulares y cercanos a personas que están a su vez muy cercanas al entorno presidencial. Y que no dejó reventar todavía. Una autocrítica hubiera sido valiosa en la perspectiva. Yo le admitiría al presidente de verdad el tema del impacto de Lavallato. Yo sí creo que, salvo la declaración de Marcelo Odres en diciembre del año pasado, donde dijo ya pues me someto a la confesión sincera, ahí no estallaba todavía ni siquiera la milésima parte de lo que es el caso Lavallato ni el caso Odebrecht, ¿no es cierto? Ahí es donde recién empieza a verse la verdadera magnitud y a caer como palitroques un montón de personas. Pero lo del fenómeno del niño, yo estoy de acuerdo con la congresista Bartra. Hasta el Congreso formó una comisión de seguimiento de los impactos y se dijo en esa oportunidad, es probable que esto se vuelva a aparecer. Sí. Por lo tanto, Humala, que todos somos críticos acá creo de Humala, hizo bien, y cuando Humala sostiene que efectivamente él dejó incluso un fondo para esto, no está mintiendo. Yo creo que ahí no solamente faltó previsión, sino también faltó un poco de tomar la línea de lo que necesitábamos fortalecer cualquier previsión que tuviéramos tenido con este fenómeno. Bueno, pero parece que nos estamos olvidando de una cosa, César. Humala efectivamente se formó un año antes, a finales de 2014 o algo así, para poder ver el tema el impacto del fenómeno del niño. Sin embargo, recuerdan que ya para junio del 2016, mayo-junio, se veía que no iba a tener los efectos que creían devastadores que iba a tener en su momento. ¿Y sabes qué cosa hizo ese Congreso? Que no es este Congreso, sino el anterior. Los fondos. Cambió el destino de los fondos. Cambió el destino del presupuesto que estaba previsto precisamente para poder atender la previsión del fenómeno del niño, y en algunos casos, en lugar de hacer reforzamiento de ríos, se destinó para hacer estadios, hacer mejoramiento de plazas, otro tipo de obras, en algunos casos seguro muy justificadas, pero el destino de esa plata se cambió. Para el presupuesto 2016. El presupuesto 2016, claro. Bien, eso, y estamos recién en los prolegómenos del... En el saludo. Para empezar. Mensaje, así es. No hemos llegado a esa mano todavía. Bueno, vamos a escuchar de repente el tema de la corrupción. A ver, podemos escuchar, a ver si nos ayuda la producción. Hay dos momentos. Uno en donde hable sobre el tema de la corrupción y otro sobre la Contraloría. A ver si podemos pegarlos. El escándalo de Lavajato en Brasil generó nefastas consecuencias en el Perú. Para combatir esa ola de corrupción, hemos tenido que poner fin a importantes contratos que generaban miles de puestos de trabajo. Ha sido doloroso. La cadena de pagos de varios contratistas se interrumpió, pero era más importante demostrar que aquí en el Perú tomamos acciones inmediatas y enérgicas contra la corrupción. Acciones que han sido reconocidas en otras partes del mundo y vistas como un ejemplo en la región de América Latina. No puedo dejar de referirme al rol de la Contraloría General de la República. Por razones inexplicables, esta impuso gradualmente un régimen de eventual pavor entre funcionarios honestos, con denuncias penales por temas injustificados, acusaciones antojadizas, grabaciones ilegales y otros métodos impropios de un país civilizado. Es fundamental que la Contraloría reforme sus objetivos y sus métodos. Apoyaremos los esfuerzos de reforma de la Contraloría y dialogaremos con el Congreso, del cual depende en última instancia la Contraloría.
Los peruanos están cansados de que las entidades públicas se pasen la pelota entre ellas y no asuman responsabilidad. Como parte de las reformas que proponemos respecto del tema de mejora de la justicia, traigo hoy al Congreso un proyecto de ley que propone reformar la conformación y requisitos para ser miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Es necesario que este importante, pero para muchos desconocida entidad, responda mejor a las demandas de la ciudadanía para contar con un sistema. Antes de entrar en el tema, antes de que se nos pase, en el paneo se vio a Monseñor Cipriani sentado al lado del presidente del Poder Judicial, titular del Tribunal Constitucional. ¿Le correspondía estar sentado ahí? ¿Es un poder del Estado? No sé. Bueno, el cardenal Cipriani es el primado de la Iglesia Católica. Y ¿no? El Estado peruano es laico. Exacto. Es laico, sin embargo, no sé qué daño podría hacer la presencia del cardenal. A la naturaleza laica del Estado. Estado. Debe responder la dirección de protocolo. Sí. Es decir, esto depende de la Cancillería. Y ha pasado igual con un incidente que le ha ocurrido a Carlos Brus, que el día de hoy ha denunciado que no fue invitado por primera vez en su vida de servicio público al TDUM. Y protestaba contra el arzobispado, pero el arzobispado ha sacado un comunicado diciendo, nosotros no invitamos en forma particular a los congresistas, a los altos funcionarios, se encarga la dirección de protocolo de la Cancillería. Entonces, ellos tienen un orden de prelación, quién se sienta en cada sitio. Entonces, hay que preguntar al protocolo de Cancillería. Definitivamente eso no tiene por qué responder el Congreso, ni tiene por qué responder. Pero el del Parlamento me parece que está a cargo del Parlamento. No, eso lo conozco perfectamente, la dirección de protocolo de todo. La pregunta no es por qué estaba el cardenal Cipriani, sino por qué estaba sentado allí. Por eso estaban las personas que representan al Estado peruano. Hay que citar acá al director de protocolo. A los poderes. Muy bien, pero esa era una observación al margen. Claro. Vamos a lo que habíamos... El presidente habla de haber dado medidas concretas que han sido aplaudidas en otros países con respecto a la reacción del gobierno en la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles? El decreto de urgencia 003 se referirá a eso, ya que habló de la interrupción de la cadena de pagos. ¿Realmente ese decreto de urgencia está garantizando la cadena de pagos o se ha hecho en realidad para proteger con nombre propio a algunas empresas que se vieron consorciadas, a las empresas brasileras que han sido... ¿Proteger o negligentes? Proteger, o sea que hay ahí una coordinación. Yo no creo que haya negligencia, sobre todo si se está haciendo una defensa tan grande. Y en la misma línea, ¿qué ha dicho con respecto a la defensa jurídica del Estado? Que hay de la Procuraduría, ni una sola palabra. El tema como en el aire, ¿no? No dijo absolutamente nada. Y con respecto a la Contraloría ha dicho que va a modernizarla, pero sin embargo se ha dedicado más bien a criticar el rol de la Contraloría, confundiendo la figura del Contralor con la de la institución, lo cual nos preocupa muchísimo que en un país en el cual los proyectos se han parado precisamente por temas de corrupción, tengamos esta actitud. Entonces, saludamos que piense en que la Contraloría debe ser un ente ágil, con respuesta rápida y con acciones de control. Sin embargo, eso no hemos escuchado. Hemos escuchado una crítica furibunda, más bien, y una justificación a la posibilidad del avance en la denuncia con respecto a algunos personajes. Me imagino que será, pues, probablemente por la ministra Molinelli, que tiene una denuncia porque habló de personas inocentes que se han visto perseguidas, ¿no? Entonces, en realidad, es muy difícil entender a qué se refirió el presidente. Y ojo, yo quisiera tomar unos segundos más para hablar del tema del gasoducto, porque lo ha anunciado en el sentido de que en el interín se han descubierto enormes reservas de gas adicionales. ¿Cuál es el discurso? ¿Por qué no nos contó cuántas reservas adicionales hay? ¿Por qué no nos dice qué están pensando hacer? ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno con respecto a esto? Entonces, ha habido en este tema específico que estamos tratando, creo yo, grandes y graves omisiones.
Bueno, a ver, creo que nos estamos olvidando de algunas cosas. El presidente ha mencionado que dentro de las medidas que se están sacando, una incluye específicamente la prohibición de contratación de empresas con el Estado peruano que han sido condenadas por corrupción. O sea, eso ya está. No, pero ha hecho un repaso, pues. El presidente ha hecho un repaso sobre algunas medidas que se ha dado, igual que el caso de la muerte civil. En la muerte civil también. Y para que condenen a las empresas. Pues, pero a ver, lo que ocurre es que si estamos en un sistema democrático, tenemos que esperar que se determine desde un punto de vista de la justicia con una sentencia, como lo dice la Constitución, para efectos de poder determinar responsabilidades. En el camino, precisamente el decreto de urgencia, el 003, que está referido para no interrumpir la cadena de pagos, así como busca no interrumpir la cadena de pagos, también busca evitar que existan perjuicios al Estado peruano. O sea que no es exacto de que sea hecho para favorecer a las empresas, no, está hecho para favorecer los intereses del Estado, a los intereses del Estado. Y algunos, me refiero, por ejemplo, Semana Económica, que no es precisamente, digamos, una revista que esté pues o a favor o en contra, ¿no? Y que son expertos además en temas económicos, han analizado este decreto de urgencia y dicen, bueno, le están diciendo que tiene que ser todas estas cosas a través del Ministerio de Justicia. No, lo que pasa es que y la verdad es que eso queda como en el aire y se presta para que luego, que sería lo peor que nos puede suceder, que nos demanden. A ver, ¿qué cosa es lo que... A ver, ¿qué cosa es lo que... sacarnos plata, ¿Qué es lo que se podría cuestionar? Lo que se podría cuestionar es que las empresas que son que han sido pasibles de corrupción y que están cuestionadas no informen al Ministerio de Justicia y que el Ministerio alguna transferencia de activos que pueda estar realizando. ¿Y cómo quedarían esas empresas? ¿Cómo quedan? Sí. Si esas empresas hacen eso, entonces no van a eludir su responsabilidad. Sí. Pero ¿cómo quedarían esas empresas? En que se convierten en obligadas solidarias. Solidarias. No, pero la solidaridad supone que si es que alguien comete tiene que pagar una penalidad, la que es solidaria tiene la misma obligación de pago. ¿Del mismo monto? Del mismo monto. La solidaridad es de manera absoluta sobre toda la obligación, sobre toda la composición de la obligación. Por ejemplo, si tú y yo somos solidarios por 100 soles frente a una deuda y uno de los dos no la paga, la persona que tiene el derecho para cobrarnos nos puede cobrar los 100 soles a ti o a mí. Eso supone la solidaridad, ¿no? Entonces, eso es lo que está... Ahora, una cosa para terminar. Esto está siendo revisado en el Congreso a través de proyectos de ley para poder mejorar la norma. Y hay que hacerlo. O sea, creo que a eso no se niega el Ejecutivo ni nadie. ¿Qué dice César Campos? Yo coincido con la congresista Bartra en un aspecto, en el sentido que no hay una imagen pues, de lucha contra la corrupción muy firme, que digamos, no muy acentuada. Y esto lo digo en razón, Gilbert, de dos iniciativas que son muy conocidas, y yo lo vengo diciendo en cuanto foro periodístico tengo, que debería pues el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, desempolvarlo. Uno es del propio grupo que juramentó el presidente Kuczynski, presidido por el ex defensor del pueblo, Eduardo Vega, el grupo Identidad, que ha presentado un proyecto y lineamientos de lucha contra la corrupción, y el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, el actual. 6 meses encarpetado este proyecto en la PCM, que establecería la línea de base de cada sector del Estado, línea de base, para empezar una lucha contra la corrupción verdadera, una fiscalización, un control mutuo de las entidades del Estado para poder hacerlo. Entonces, yo estaba a la expectativa, dado que varias personas, el propio defensor del pueblo lo ha dicho en distintos foros, en RPP, lo dijo en la mañana misma de ayer, ojalá el presidente, todos, no hay ni un solo anuncio, ni Fernando Zavala tampoco lo señala, ni dice absolutamente nada. Entonces, una lucha contra la corrupción debería tener líneas de base, y eso efectivamente hemos debido aterrizarlo. Ahora, en segundo lugar, el Consejo de la Magistratura es preocupante, porque he leído un comunicado que ha sacado inmediatamente el Consejo, señalando algo que yo no, por lo menos no lo sabía. En el acuerdo existe un acuerdo nacional por la justicia, donde ellos han presentado una iniciativa y donde en presencia incluso el presidente del titular del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, han expresado por lo menos su punto de vista, y de repente no, el Ejecutivo iluminado presenta un proyecto de ley diferente o distinto, creo, al que ustedes también han presentado, congresista Bartra, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta sabiduría superior para decir en un proyecto vamos a reducir de 7 a 5 personas, los jubilados del Poder Judicial son los que van a presentar a un representante, uno político porque va a ser representante del Congreso, otro político porque va a representar al Poder Ejecutivo? 3 de 5, o sea, ya a mí me suena un poco
raro. No estoy en contra del derecho a la iniciativa del Poder Ejecutivo, pero existe un acuerdo nacional del cual tanto habla el presidente. Nosotros vamos a derivar lo que conversemos con usted, señora Keiko, al acuerdo nacional. Y en el acuerdo nacional están los proyectos del Consejo de la Magistratura. Y el ¿quién entiende eso? Ahora, a ver, yo tengo de hecho un proyecto de ley sobre reforma del Consejo Nacional de la Magistratura sobre este tema, como también lo tienen varios congresistas del propio fujimorismo. Y yo creo que no se necesita una inteligencia superior para poder saber que el Consejo Nacional de la Magistratura necesita una reforma. Totalmente y una reforma. Todos de acuerdo. Pero el mecanismo. Todos de acuerdo. Ahí no hay ningún tipo el hecho de que uno de los representantes, uno de los 5 magistrados que integrarían este directorio, lo proponga el Parlamento, no significa que tiene que ser un personaje político. Es como pensar de que porque el Parlamento finalmente nombra al Contralor, el Contralor es un personaje político. No, es un perfil técnico. Además, la propuesta, en el caso de estos 5 miembros, uno propone el Ejecutivo, uno propone el Parlamento, uno de los vocales supremos que estén en actividad o en situación de retiro, y de la Junta de Fiscales, Supremos en actividad o en retiro. Es decir, es un mix. ¿Qué cosa es lo que se está buscando? Lo que se está buscando es elevar la calidad de quienes integran el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hay en este momento es politización del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Saben cómo salen elegidos? Haciendo campaña política en los colegios profesionales. Y los colegios profesionales, lamentablemente, son técnicos también. No, pero ¿por qué tenemos que sospechar que son políticos? ¿Por qué en el Parlamento no sale un político, sale un técnico, y del colegio de abogados tiene que salir un político? Hemos visto el caso de enfermeros que salen elegidos y que luego vemos las consecuencias que tienen en las valoraciones. Yo sí creo, aquí los magistrados, yo sí creo que hay un componente jurídico importante, una formación profesional, técnica, desde el punto de vista de la justicia. Pero creo que, a ver, otra cosa, hay que abrir el debate, a mí me parece estupendo. El debate está abierto, hay que llevarlo al Parlamento, y estoy seguro que saldrá algo interesante. Esto por lo menos hay que debatirlo, porque además fue también una de las conclusiones a las que aparentemente llegaron cuando conversaron con Keiko Fujimori. Algo hay que hacer, porque de aquí, ¿no es cierto?, es el origen de ver jueces que aceptan coimas, de jueces que además tienen a veces sentencias irracionales, ¿no es cierto? Entonces, elijamos mejor a nuestros jueces. Bueno, elijamos mejor a los que eligen a los jueces. Creo que por lo menos ahí vamos a debatir. Sí, que esté el debate y que salga lo mejor que el Perú necesita en este momento en el cual la justicia pasa también por un nivel de desacreditación tan grande. Bien, vamos a una pausa, y ya que hemos empezado con uno de los 5 proyectos que ha presentado el presidente, ¿qué tal si cuando regresemos abordamos el resto? Volvemos. Muy bien. Sí, pues acá. Decíamos, entiendo los comensales también, sobre el presidente. Sobre el mensaje. Así. A ver, vamos con otro proyecto. Vamos, presentado. Sí, decíamos que, ya que hemos mencionado uno... ¿Fue positivo, te parece, lo del Consejo Nacional de Magistratura? Sí, me parece, en fin, me estás actualizando. Sí. Me parece positivo, pero me parece una cosa episódica dentro de lo que tendría que ser una reforma orgánica y mayor. Y en general, los 5 proyectos son, ya no es lujo, sino lujo de detalles. Hay, digamos, son propuestas de detalle en reformas que tendrían que ser mucho más amplias. Vastas, ¿no? Esa es Bueno, y la otra, digamos que es un reclamo, y además coyuntural también, ¿no? Eso de la Autoridad Autónoma del Transporte es algo que se viene pidiendo desde hace mucho, pero justo está en el contexto de esta desgracia del Cerro San Cristóbal, de los 10 muertos, ¿no? Entonces por ahí yo creo que sí, podría haber escalado sí, apunta a lo mismo que tú estás diciendo, pero digamos que bueno, un poquito más el presidente, ¿no? Vamos a escuchar algunos de los momentos en los que habló de estos proyectos que ha presentado al Congreso. Otra lacra en nuestro sistema es el bajísimo porcentaje de aguas servidas tratadas. Hoy aproximadamente solo el 15% es tratado, y el resto revierte a los ríos, a los lagos y al mar. Por eso, traigo hoy al Congreso un proyecto de ley que nos ayudará a incrementar sustancialmente el tratamiento de aguas residuales. He traído al Congreso un proyecto de ley
para la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. El original está entrando por mesa de partes con la venia del presidente. Esta será fundamental para ordenar el caos vehicular en la principal ciudad del Perú. Lima es una metrópolis que tendrá junto con sus ciudades aledañas 16 millones de habitantes en 10 años. Para tener una verdadera... A ver. ¿Qué piensan de esas dos iniciativas para empezar? Para empezar, que ambas iniciativas ya forman parte de la agenda que se está discutiendo en el Congreso. Y creo que más allá, porque podríamos seguir criticando, y es que en realidad hay muchísimo que criticar. Los problemas del país y lo que se espera de un discurso presidencial en fiestas patrias son medidas concretas, no proyectos que van a entrar a la discusión en el Congreso. Para eso ya también tuvieron facultades delegadas, se emitieron 112 decretos legislativos. Y precisamente comentaba con mi colega Violeta que ya se presentó un decreto legislativo en el tema de aguas residuales que fue observado precisamente porque modificaba la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y por lo tanto era inconstitucional. Esperamos que ahora hayan hecho las modificaciones necesarias y que esto avance porque es una necesidad. Sin embargo, creo que tampoco era... prioritario para mencionarlo en el discurso presidencial. Este tipo de medidas ya están encaminadas y están avanzando, igual que la de la autoridad autónoma que cuenta con proyectos de ley en el legislativo. Creo que el discurso en estos temas, básicamente en el tema de la autoridad autónoma de transporte, se convierten en discursos reactivos. Se está tomando los problemas que están ocurriendo en este momento y en realidad lo que se espera de un estadista son la presentación de políticas de mediano y largo plazo que se vayan implementando por etapas, pero que no sean y no sigamos siendo un país que solamente legisla, trabaja o implementa medidas de manera reactiva. Ocurre un accidente y entonces planteo esto, hay lo del incendio y entonces propongo lo de Sunafil, cuando estas son políticas sectoriales que perfectamente han podido ser expuestas por los ministros en las comisiones ahora que empiezan. Bueno, a mí no me parece que sea una actitud reactiva. El tema del transporte se habla durante años sobre el caos que significa, sobre el enorme costo para la población que supone, y además otra cosa, porque en verdad en el caso de Lima y el Callao, la otra gran discusión que deberíamos tener en el Parlamento, y de repente una discusión incluso un poco más amplia, es Lima y el Callao es una metrópoli integrada, ¿no es cierto? Y tener dos gobiernos regionales, tener dos autoridades, tener una serie de autoridades, recuerden las famosas combis de Orión, de la empresa, ¿no es cierto? O que sacan autorizaciones en algún distrito, alguna provincia, o en ¿no es cierto? O en Huarochirí para transitar en Lima. La necesidad de tener una autoridad de esta naturaleza a mí me parece sumamente importante, que de repente nos va a abrir otra discusión más grande, que es esta que digo sobre cómo debe organizarse y planificarse la ciudad, pero comenzar con el tema de transporte, a mí me parece absolutamente vital. Y el tema del agua, yo quiero referir una cosa aquí. El presidente ha dicho que el agua quiere ser su legado en el Perú. Entonces creo que ese tema, asumir ese nivel de liderazgo en un país a puertas del Bicentenario, sin agua potable, con millones de peruanos sin agua potable, y donde qué sé yo, el 70% de las aguas residuales que se desechan van sin ningún tipo de tratamiento a lagos, ríos o al mar, ¿no es cierto? Entonces, creo que si es que logramos esto para el 2021, tener un país con la población que beba agua potable, no agua entubada, agua potable, y que nuestras aguas residuales sean tratadas antes de llegar, a mí me parece eso un gran avance. Que lo traiga en este mensaje no me parece mal, me parece que efectivamente nos ayuda a corregir algunos de los decretos legislativos que quedaron en el camino. Yo quisiera también eso convertirlo quizás en una pregunta a Gilbert, porque tengo entendido que el discurso presidencial fue debatido con la bancada parlamentaria, ¿no? Y por lo que nos está contando la congresista Bartra, existen iniciativas legislativas en el mismo sentido, porque todo lo que ha sido el enunciado del presidente no nos parece mal a ninguno de los que estamos sentados acá, y ojalá efectivamente, Gilbert, que el presidente tenga ese legado que creo que todos los peruanos tendríamos que aplaudir.
Pero el tema es si existen ya iniciativas legislativas, ¿para qué agregar, para qué llover sobre mojado? Me pregunto yo, si ustedes mismos les han podido decir, presidente, por si acaso hay 2, 3 ya proyectos sobre esta naturaleza, ¿por qué no los compatibilizamos de tal manera que el mensaje no se convierta en una inspiración de algo que recién hoy se está descubriendo la pólvora, sino más bien sumando a lo que ya han presentado diversas bancadas? Porque ustedes ya tenían conocimiento de eso. Es que de hecho, César, lo que ocurre es que lo que está haciendo el Ejecutivo es está estableciendo un criterio técnico desde el Ejecutivo de lo que debería ser. A eso, en cada comisión, a donde serán enviados estos proyectos de ley, se integrarán los proyectos de los parlamentarios que hayan presentado sobre estas materias y al final se tendrá que sacar un producto, ¿no es cierto?, una sola cosa. Pero además, por otro motivo, porque varias de estas ideas fueron efectivamente, por lo menos estos dos, considerados en los decretos legislativos que luego por control de constitucionalidad no fueron aprobados. En consecuencia, lo que está haciendo el Ejecutivo es insistir a través de esta vía del proyecto de ley para abrir otro tipo de debate siguiendo otro procedimiento, pero básicamente con la misma idea. Puede ser. Okay. Y pusieron también el byte en las declaraciones del presidente o parte del mensaje que hablaba sobre el tema laboral, ¿no es cierto? Y estaban presentando otro proyecto y que ahora, no sé, estuvieron en huelga los fiscalizadores de Sunafil y se sabe que son así para la cantidad de fiscalización que tienen que hacer. Y además, a raíz de lo que pasó en Nicolini, escuchamos a un ministro de Trabajo con mucha pena, me imagino, decir, bueno, es que nosotros fiscalizamos a las empresas formales, así es. ¿No es cierto? No a las pequeñas empresas, tampoco, los que son formales, pero incluso a las pequeñas empresas tampoco, y no a las informales. Entonces, claro, ¿a quiénes fiscalizan? Solamente pues a las empresas grandes, que ya pues después de todos los controles que han habido, sí, pues todos están en planilla, todos cumplen ciertas cosas, ¿no? Pero este tema de esclavitud que hemos visto, que está tan extendido, no es visto por Sunafil. ¿Quién lo va a fiscalizar? De repente dentro de este proyecto no lo he visto yo todavía. ¿Habrá algo dirigido a eso con toda la informalidad que tenemos en el país? Mire, yo, Alfonso Grados, yo creo que es un extraordinario ministro, es una gran persona, un hombre además muy organizado. Yo estoy seguro, considerando que como desde el discurso de campaña del presidente Kuczynski la formalización era uno de sus ejes claves para el desarrollo de la economía y para la formalización de la sociedad, entre otras de la fuerza laboral del Perú, hoy día de cada 100 trabajadores solo 33 son formales. 33, o sea, tenemos un nivel de informalidad inmenso. O sea, el Perú es un país básicamente informal, con una cultura de informalidad impresionante. Y nos habría escuchado, yo sí creo que el ministro, yo creo que el ministro está haciendo un gran esfuerzo. Esperemos que esto de acá incida en ese camino. Nosotros del Parlamento también tendremos que hacer un poquito nuestra tarea y estoy seguro que vamos a ayudar en algo. Pero ese diagnóstico sobre la informalidad existe hace un montón de tiempo. Las proporciones de lo formal o informal están establecidas también y ha pasado un año. Lo que ha dicho hoy día a propósito del empleo, el presidente dice: no habrá revolución social sin trabajo, nos resulta imprescindible avanzar en el diseño e implementación de una transformación laboral pro empleo, la cual pretende atacar las debilidades estructurales de nuestro mercado de trabajo. Alta informalidad, baja productividad, difícil empleabilidad para los jóvenes y grupos vulnerables. Diagnóstico. Debemos aplicar medidas que, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores, permitan dinamizar el ciclo laboral. Estas medidas requieren socializarse mediante un diálogo tripartito en el seno de un Consejo Nacional de Trabajo fortalecido. Es decir, discursos, generalidades, ¿no es cierto? Por eso digo, en el proyecto de repente hay algo. Eso lo podría haber hecho hace 15 años o dentro de 18. Pero a ver, ojalá que no. Pero a ver, esto no está terminando, esto está comenzando. El ministro Grados, ¿no es cierto?, que además aparentemente el Congreso presentará sus proyectos de ley. El ministerio está trabajando en ese tema. El tema de la informalidad no lo vamos a resolver con una sola ley ni moviendo una sola clavija. Creo que hay bastante cosa para hacer. De hecho, Alfredo Torne con Alfonso Grados estaban trabajando este tema, y eso es un asunto que se tendrá que conocer en las siguientes semanas, o espero que no más que meses, tener un proyecto más integral para abordar el tema de la informalidad. ¿Usted cree que dentro de un año nos reunimos y conversamos? Yo creo que no es cosa de un año. O sea que pero sabemos, creo que tiene que ser muy pronto, porque insisto, esto ya se comenzó a trabajar desde el inicio del gobierno en un plan nacional para la formalización de la fuerza laboral en el Perú. Pero no es lo que dice, por el último no
no es lo que dice en el discurso, porque el discurso lo que escuchamos, Gilbert, es diagnóstico y buena voluntad. No escuchamos ni siquiera lo que tú estás comentando en este momento. ¿Sabes qué cosa escuchamos? Escuchamos la decisión, la determinación, la línea política del presidente de la República para que sus ministros hagan lo que se está determinando como política de Estado. Este mismo discurso con, digamos, variantes es lo que yo recuerdo haber escuchado en el último CAE. Al primer ministro me tocó preguntarle y le pregunté por qué en su exposición precisamente el aspecto laboral estaba casi escondido, y la respuesta era: no, esto tenemos que discutirlo en el Consejo Nacional del Trabajo, respetando los derechos. Es decir, una especie de afirmación que nadie, respecto a la cual nadie puede estar en contra, pero no trazaba un derrotero. Fácil no creo que sea, y tampoco no creo que efectivamente para mí el presidente iba a traer una fórmula mágica, pero creo que el hecho de que lo mencione demuestra de que está trabajando en esa línea. Así es que hay que darle un poquito de tiempo al ministro Graus y al ministro de Economía para que nos presenten un plan en este tema. Sí, esto yo veo algo que conversamos con Gilbert antes de entrar al programa, que son las enormes y altas expectativas que uno se hace en un mensaje presidencial. Y a veces nos equivocamos. Puede ser, mira, tu juicio, Mario, es valioso en el sentido de decir hay mucho diagnóstico, pero cuando el presidente de los Estados Unidos cada 20 de enero va a dar el mensaje del Estado de la Nación, por favor, salvo a Bush, hijo, cuando tuvo que enfrentar el tema, ¿no es cierto?, del Estado, no era el Estado Islámico, era Osama Bin Laden que estaba atacando las Torres Gemelas, nunca le encontré ninguna línea de acción al resto de presidentes. Hacen mucho diagnóstico y no hay que tampoco sobrevalorar los mensajes del 28 de julio. Tenemos ese chip todavía de la época hiperinflacionaria, de la lucha contra el terrorismo. El punto de quiebre es el discurso del presidente del 28 de julio. ¿Por qué? Aquí hay una iniciativa, y yo en eso sí le doy la razón a Gilbert Violeta, en el sentido de que hay que estudiar el proyecto. En todo caso hay que desmenuzarlo. No sé si correspondía al presidente hacerlo o no en este mensaje. Lo importante es que hay una iniciativa y hay que saber si compatibiliza con otras que se han tomado. Pero ha pasado un 20% del gobierno y sigue siendo la Pero Alfonso Graus se está paseando también por diversos medios a hablar, por ejemplo, de la empleabilidad juvenil, que me parece que está mucho mejor concebido que el proyecto que lanzó Humala. Entonces, cada ministro es mejor que hable y sustente efectivamente la iniciativa. Yo creo que lo que sí es cierto es que sacarlo a los ministros a que vengan y expliquen este tipo de cosas en detalle, mejor, en detalle. No comunican bien. Muy bien, tenemos que ir a otra pausa. Hoy se cumplen 30 años del anuncio del intento de estatización de la banca, hablando de anuncios dramáticos en un discurso presidencial. Qué miedo, mi edad. Volvemos en un momento. Continuemos. ¿Hablamos de las ausencias o todavía? ¿Cuánto nos falta? Si no hablamos ahora, va a ser un tema ausente. El próximo año. Bueno, a ver. Grandes ausencias, por favor. Empecemos por César Campos. Omisiones, dices tú, lo que no se mencionó. Yo creo que estamos enfrentando un renacer del terrorismo que el presidente no le ha prestado atención. Y ya incluso hasta su ministro, Carlos Basombrío, ha señalado en líneas generales lo que vamos a tener que afrontar el próximo año como un fenómeno que mientras nosotros conversamos, alguien hace política sucia, por supuesto, al servicio de Sendero Luminoso y al servicio, sobre todo, de causas que se identifican aparentemente con reivindicaciones gremiales, como lo hemos visto el caso de los maestros. Y mañana más tarde serán pues otras causas, por ejemplo reivindicaciones agrarias, qué sé yo, que van a estar siempre infiltradas por CONARE, por Movadef y todos estos circuitos que ha creado Sendero Luminoso, y frente al cual yo creo que el presidente ha debido por lo menos hacer el enunciado, tampoco darle una respuesta, lo vamos a combatir, sino llamar la atención a la sociedad peruana de lo que vamos a enfrentar en los próximos años. Yo no creo que está jugando Sendero Luminoso. Todo lo que ha declarado Basombrío y la línea de comando que hay desde Abimael Guzmán y las directivas que está dando, por favor, es una cosa muy seria y me da de verdad mucho que pensar que el presidente no haya mencionado una sola línea sobre eso. Y en segundo lugar, por supuesto, las contingencias actuales, maestros, médicos, todas las protestas que hay. ¿Cómo es posible que el presidente no diga absolutamente nada? Bueno, en el caso de los maestros dijo que eran los 2 tramos que se habían acordado, ¿no es cierto?, del reajuste salarial para crear el piso, pero de ahí nada más, y no enfocarlo desde un punto de vista que creo yo ahí hubiera podido desarrollar algunas cosas más. Son las 2 primeras cosas que se me A ver qué dice la congresista Rosa Barta para dejarle al final vaya apuntando al oficialismo. No, definitivamente el presidente ha pasado por alto los graves problemas de fondo que tiene el Perú: la salud y la educación. No ha dicho prácticamente nada, excepto que hay que destacar la necesaria absolutamente necesario liderazgo que debe tener el Ministerio de Salud
la rectoría en los gobiernos subnacionales que en este momento tienen grave crisis al sector. Pero excepto eso, no ha dicho absolutamente nada. La conflictividad social, tampoco. Tenemos graves problemas de conflictividad social en el sur, especialmente. Y eso va de la mano con el tema ideológico y con el tema de violencia terrorista, que ha sido absolutamente ausente del discurso. Y lo otro que, repito, también ha sido ausente, ha sido el tema de la lucha contra la corrupción. No hemos escuchado medidas reales y un silencio hasta cómplice con el tema de las procuradurías y el rol que estas deben tener en la defensa jurídica del Estado. Me parecen que han sido las omisiones más importantes y que debemos reclamarlas de todas maneras. Bueno, yo creo que hay muchísimo tema y siempre se pueden encontrar muchas ausencias o vacíos cuando uno mira todas las políticas de Estado, todos los sectores, siempre van a haber cosas importantes sin restarle importancia a las cosas que están refiriendo César y Rosa María, pero yo lo que quiero más bien destacar es una cosa. Mira, el presidente en algún momento dijo, yo me voy a encargar personalmente de ese tema, y yo me refiero al tema de la economía, porque creo que si algo no puede dejar el presidente Kuczynski que se le vaya de las manos es la economía. La economía que no es la economía solo para pensar que vamos a tener más ingresos como Estado, es la economía de la gente, la economía del bolsillo popular. Y creo que ahí, si entre otras cosas la población votó por Pedro Pablo Kuczynski, lo hizo con una enorme expectativa para la mejora económica del país. Así es que, insisto y recuerdo un poco cómo comenzamos, Lavallato nos ha costado un punto de crecimiento y el fenómeno del niño costero nos ha costado otro punto de crecimiento. Un presidente que se pone al frente de este tema y que yo creo que ahí demostró una actitud de liderazgo que a mí me gustó, a mí particularmente yo saludo y creo que eso es lo que queremos los peruanos, va a saber repuntar el tema de la economía y creo que eso es lo que al final los peruanos vamos a saber reconocer. Pero la economía no se mueve por generación espontánea. Entonces, lo que ha mencionado Rosa María, por ejemplo, tiene toda la razón. Si no afronta la conflictividad social en un año electoral, perdóname, el año electoral, que es el año próximo, donde muchos movimientos precisamente se van a olvidar de la economía por tratar de ganar un espacio. Entonces, ¿cómo nos vamos a confrontar? Pero yo te digo una cosa, yo lo que creo que el gobierno tiene que hacer, y aquí voy a hablar más como parlamentario que como oficialista, creo que lo que hay que hacer es poner sobre la mesa todas estas expectativas de demandas, porque yo, por ejemplo, he estado haciendo la de facilitador, representando a la Federación Médica o facilitando la conversación de la Federación Médica con la ministra para poder ayudar a un entendimiento. Pero así como están los médicos, enfermeras, obstetras, el sector salud, tenemos a los profesores, tenemos al ejército, tenemos a los policías. Creo que hay que poner estas demandas y el presidente sabe hacer bien eso. Yo espero que eso ocurra relativamente pronto para poder partir la torta equitativamente y poder satisfacer progresivamente. A ninguno se le va a poder resolver de la noche a la mañana las expectativas económicas de remuneraciones o de pensiones. Pero si lo ponemos en un plancito, en un tiempo determinado, yo estoy seguro que eso de ahí va a ir aliviando todos estos problemas de los que se están mencionando aquí. Creo que hay algo que no hemos mencionado en este panel y que tiene que ver con la reconstrucción. El Congreso aprobó en tiempo récord la ley de la reconstrucción con cambios, hasta la madrugada, como recordará Gilbert. Sin embargo, hasta ahora no tenemos la reglamentación. Hasta ahora nosotros no vemos que haya existido un manejo del cual tanto se habla con respecto al liderazgo y la actitud proactiva en frente a la reconstrucción. Hechos y no palabras, pues decía Odría. Entonces, ¿qué vemos ahora? Que la gente sigue durmiendo en carpas, las carreteras siguen destruidas, los puentes igual han sido provisionales los que se han colocado. No hay en este momento un sistema que recoja la información y que pueda permitirnos pensar que la administración siguen recogiendo información. Una cosa dramática y fue gigante, ¿no? Por supuesto. Por eso yo decía que está muy bien hacer el reconocimiento a los héroes, pero hubiera sido mejor y positivo en este momento que le hable a esa población que está sin casa, que tiene familiares que han muerto por dengue, por Zika, que están repletos de saltamontes, que estuvieron en un momento, que el turismo ha bajado en la zona norte. Decirles, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que hemos empezado a hacer, pero, ¿no? Recuerda que en algún momento el presidente mencionó, y además eso también se dio cuenta hace unos días el ministro de Vivienda, que precisamente para que la gente no esté en las carpas, como suelen ocurrir, se están adquiriendo estas casas prefabricadas, ¿no es cierto? Para poder tenerlas temporalmente, sí, ¿no es cierto? Para darle por lo menos un mínimo de condiciones dignas para que pasen este periodo mientras se terminan de hacer los planes de vivienda que se necesitan hacer. O sea, yo sí que, a ver,
ver, hay muchísimos problemas. ¿Quién lo va a negar? El presidente ha tenido una vocación autocrítica en mucho de lo que ha ocurrido. El presidente creo que ha dado un mensaje de esperanza, de confianza, porque eso sí tiene mucho reflejo en la economía, como bien dice César, ¿no es cierto? O sea, necesitamos un presidente que se ponga al frente de la cosa, como lo está haciendo Pedro Pablo Kuczynski, y esperamos que eso comience a tener sus resultados positivos. ¿Y cree usted, congresista Violeta, que debió hablarse, mencionarse, o aunque sea hacer un guiño a la bancada oficialista, a Fuerza Popular? Digamos, ha sido en realidad hace relativamente poco la reunión con Keiko Fujimori que generó tanta expectativa, solo que después hubo otros temas, pero ha sido hace poco. ¿Debió o no? Siempre es saludable tener gestos con las otras fuerzas políticas y particularmente con el fujimorismo, que es claramente... El fujimorismo aplaudió a Rosa María, ¿no? Cuando ingresó el presidente... Le hemos aplaudido de pie. De pie. Le hemos aplaudido de pie. Cuando hace su ingreso el presidente. Teníamos no aplauden, esperanza señal quizás de descontento con el mensaje, que es muy legítimo. Ya no lo aplaudieron cuando salió, pero sí lo recibieron en medio de aplausos. Pero se pusieron y lo vi a Kenji Fujimori aplaudiendo mucho, además. Sí. Bueno, eso... Bastante, ¿no? O sea, yo creo que ya Kenji eso no está sorprende tanto, digamos. Eso no sorprende tanto. Hay una actitud proactiva y de dar gobernabilidad y de atender los proyectos de ley del Ejecutivo siempre con prioridad. Sin embargo, el día de hoy, yo sí tengo que decirlo, ha habido un discurso que más bien ha tratado de justificar en Lavallato y en el fenómeno del niño los errores propios. Y creo que eso, si no cambia, si no vemos a un presidente que quiere siquiera recuperar un poquito de la credibilidad, que ya le queda muy poca, de liderazgo que no le hemos visto ejercer, va a tener que dar un golpe de timón. Si no lo hizo hoy, que lo haga en los días que vienen. Al final puede seguir bailando, pero creo que esos no son los gestos que el Perú necesariamente necesita para poder volver a confiar. Dijo golpe, pero de timón. De timón. Yo no escuché la palabra golpe. Ya nos estábamos preocupando. Ya antes de terminar, también quería yo ya para despedirnos, porque no solamente es el presidente el que hace el mensaje, sino su entorno. ¿Cómo le van a decir al presidente que la línea 100 de emergencia, por favor, es algo nuevo? Cuando yo escuché eso, me quedé en shock. Esa línea 100 está hace años. Y el presidente de repente no lo sabe, pero alguien tendría que habérselo dicho. Por lo menos el Ministerio de la Mujer dijo, he llamado antes de venir acá y sí funciona. Claro, funciona hace años. Es que han cambiado de operadores de la línea 100. Eso, de operadores. Han cambiado de operadores de la línea 100. Y claro, se mencionó el tema de la mujer, sí, pues de la violencia, sí. Pero no saber eso el presidente de la República, eso a mí como mujer... Me duele. Terrible. Así es. Terrible. Ojalá que con la nueva ministra... Eso es un problema de asesoría. Ojalá nuevos cosas asesores cambien el Ministerio de la Mujer. Ojalá. Yo como hombre le digo... También puede llamar. Sí, también. El lunes volvemos en Portada.